Continuamos en Perfil, estamos conversando con el abogado José Jesús Torres Leal en relación a modificaciones que se hicieron recientemente al Código Orgánico Procesal Penal, pero que está vinculado también con otras leyes vinculadas a la materia. Ya abordamos algunos aspectos relacionados fundamentalmente con los lapsos. Uno de los casos que están pendientes, hipotéticos casos jurídicos, que efectivamente pues surgen a propósito de las fases del proceso, tiene también con el lapso correspondiente a la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. ¿Se reduce el tiempo? Se reduce el tiempo, pero se reduce el tiempo en relación con la audiencia preliminar, porque una vez presentada la acusación, claro, el fiscal, por parte del fiscal del Ministerio Público, el juez de control tiene de 15 a 20 días, esos tiempos es hábil, para fijar la audiencia. Se reduce el lapso a 5 días. No es que se reduce el lapso de fijación. Okay. Lo que se reduce el lapso es a 5 días la fijación en base a cuando haya un diferimiento. Okay. Porque los diferimientos eran eternos y eso se corrigió. ¿En qué sentido? Y es lógico, porque las partes ya están a derecho. Okay. Las partes ya están a derecho y deben tener un interés manifiesto en la relación de eso. Entonces, si hay un diferimiento, no van a ser 15 o 20 días como era antes, sino van a ser 5 días. ¿Ok? Y eso le da garantía de control a la víctima, como seguimos viendo. ¿Por qué? O sea que sigue teniendo la fase de investigación 45 días. Okay. Tomando en consideración los 45 días, luego que es privado de libertad, porque hay que tomar en consideración que los 45 días que se otorgan para continuar con la investigación es en aquellos casos donde la persona es aprehendida flagrantemente y es privada de libertad. Okay. E igualmente pudo haber sido solicitado a través de una orden de aprehensión y se le hace la audiencia de presentación del imputado y es privado de libertad en esa audiencia. Entonces, en esos dos casos de aprehensión flagrante o personas que es privada de libertad luego de una orden de captura, que se ejecute la orden de captura, son 45 días que tiene el fiscal del Ministerio Público para presentar la acusación. Luego de esos 45 días es que presenta su acusación como acto conclusivo y el juez de control tiene 15 a 20 días para fijar la audiencia. Ese lapso se mantiene indemne. Lo que es beneficioso es el hecho de que si hay un diferimiento que normalmente ocurre, el porcentaje de realización de la audiencia la primera vez, la fijación de la primera vez es muy bajo. Esto es una carga para el juez. Es una carga para el juez. Claro. Le dio una carga para el juez. En ese sentido, usted debe, ya usted tiene todas las partes que acudieron, hubo un diferimiento, por decir algo, no hay electricidad. No tiene el juez que modificar nada porque tiene que llevarlo a toda la audiencia. Las partes están allí, entonces, claro, bueno, desde un día jueves, el próximo jueves, que es el 5º día hábil, vamos a realizar la audiencia. ¿Ok? Y eso es, en cierta forma, eso fue muy ventajoso, porque se evita el retardo procesal existente. Esa reducción de ese lapso está bien. Ahora, en la práctica, la capacidad de respuesta que pueda tener el juez ya en el ejercicio y quienes escudriñan, quienes están permanentemente movilizándose en cada uno de los rincones y vericuetos de los tribunales y conocen los detalles, ¿eso será posible o es ilusorio? Para mí es ilusorio. Tristemente tengo que decir eso, porque el tribunal no cuenta en estos momentos con la cantidad personal que tenía anteriormente. Igualmente no tienen capacidad de respuesta inmediata por no tener el mínimo de material de oficina para realizar las boletas que hay que, en cierta forma, pero en este caso en particular le pusieron esa carga al juez. Usted debe fijar la audiencia. Claro, nosotros los profesionales operadores de justicia siempre brindamos la posibilidad, porque somos los más interesados
en la realización de la audiencia. En la agilización del proceso. Agilización de eso, y lo hemos estado haciendo. Esperemos que eso deje de ocurrir, en el cual nosotros tengamos que suministrar materiales, papel, por ejemplo. Y los operadores de justicia saben que todos, nosotros los defensores, que las personas que operamos en los tribunales, eso es el pan. Como ya conocen de esa realidad. Ya conocen de eso. Yo no estoy trayendo a colación algo que no es la realidad. Sin embargo, ya el hecho de acortar el lapso es favorecedor para el imputado y también para la víctima, porque va a tener una capacidad de respuesta. Antes de ir al tema de la víctima, en el caso concreto de los imputados, ¿las reformas llegan hasta allí justamente? Sí, fíjate, sí, en el caso del imputado. Fíjate, hay que tomar en consideración una novedad que tiene el Código Orgánico, que es la determinación legal del acto de imputación formal. El acto de imputación formal es un acto que fue una institución que fue creada a nivel jurisdiccional. Eso fue una normativa jurisdiccional emitida por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque al no existir legalmente esta institución, se daban los casos en los cuales se acusaban a ciudadanos y la persona no había sido notificada ni siquiera por parte del Ministerio Público de la existencia de una investigación en su contra. Entonces, legisló el Tribunal Supremo a través de la Sala Constitucional y dijo, esto no es posible, no puede estar ocurriendo, y dictan una sentencia en la cual obligan que para poder presentar un acto conclusivo, en especial la acusación, el Ministerio Público debe inicialmente convocar, citar a esa persona y decirle, usted está siendo investigado por este hecho y tiene estos elementos de convicción en su contra. ¿Qué sucede? Eso inicialmente era potestad directa del Ministerio Público. Con posterioridad, en otra sentencia, se cambia el lugar de realización de ese acto de imputación y se le otorgó al juez, al juez de control era el competente para realizar el acto de imputación formal. Existe esta novedad de la cual hablaba, es que el artículo 126A, en la reforma, establece que el acto de imputación formal es un acto exclusivo del Ministerio Público. Es y decir, todo el resto de los sujetos procesales, incluyendo a los órganos de investigación, por ejemplo, no pueden entrar en un proceso de precalificación. No, en absoluto. Ni siquiera. Eso está ocurriendo muy bien y eso debe corregirse. Claro. Porque ante la colectividad eso crea un conflicto social. ¿En qué sentido? Porque si usted, órgano policial, establece o invade en cierta forma la esfera que tiene el Ministerio Público y califica inicialmente un delito, cuando llega al tribunal, el tribunal es el que conocedor del derecho, o el Ministerio Público igualmente, y califican de otra manera. Entonces para la colectividad son los operadores de justicia, fiscal y organismos jurisdiccionales que están favoreciendo a un imputado que la policía los detuvo y cometió el delito tal. Sí, porque se dan casos. Fíjense que nosotros tenemos un estilo periodístico y es importante abordar esto. Los que cubren fuentes en materia de seguridad o de delincuencia, cuando aparece una información, es regularmente sujeta a lo que establece el acta policial. Venezuela no tiene un periodismo desde el punto de vista delictivo continuo, sino que se limita simplemente a informar que la persona fue detenida o que fue aprehendida por el cuerpo de seguridad. Y los delitos que supuestamente se le atribuyen son precalificados por un cuerpo policial, no por el fiscal del Ministerio Público, aunque no precisamente por esos delitos que aparecen en los medios son los que efectivamente van a corresponder a la imputación o al resultado de la audiencia preliminar, que es la que lleva a la persona realmente al juicio. Y entonces se le podría estar causando un daño a esa persona que pudiera resultar irreparable. O sea, por ejemplo, calificar narcotráfico o calificar corrupción,
pero resulta que lo que el fiscal del Ministerio Público atribuye como responsabilidad punible de la persona no se corresponde con esos delitos precalificados, pero ya la persona queda rayante de la opinión pública, en términos comunes. Pues. No, y no solo eso, Joel, sino que se están violentando las normas los funcionarios policiales de tomarle la foto a los ciudadanos que son aprehendidos, y los toman la foto de frente, y todos hemos visto a través de las redes. Ahora, por ahí hay alguna prohibición, porque es que es importante que usted esté abordando esa materia. Es un tema de control social también. Sí, es un tema. Es necesario que la colectividad tenga conocimiento, incluso hasta en materia de habeas corpus. O sea, una de las razones por las cuales se crea la figura del habeas corpus, que por cierto lo vamos a abordar en este programa, tiene que ver con eso. O sea, ¿dónde está la persona? O sea, eso también hasta favorece al reo, que se sepa dónde se encuentra, porque muchas veces la familia ni siquiera sabe dónde está. Sí, pero ocurre y el imputado tiene ciertos derechos, ¿ok? Y entre los derechos está su salvaguardar su integridad física y moral, ¿ok? Porque él en ese momento, la persona con detenido, él es inocente. Él se presume inocente hasta que se le haga el juicio. Entonces, es muy preocupante, y sobre todo que lo hagan los operadores de justicia, los fiscales del Ministerio Público, que publiquen eso, pues mucho más preocupante para la colectividad. Lo que pasa es que existe ese tema, ellos lo están haciendo es para decirle a la colectividad que de verdad ellos están actuando, y lo que ha caracterizado al Ministerio Público en la gestión de Tarek William Saez es mucha publicidad, demasiada publicidad. O sea, ellos tienen la intención... Es un tema de estadística y de política pública. Ok, más de efectividad, porque la efectividad es, que se haga justicia es a través de la obtención de una sentencia condenatoria. Estamos conversando con el abogado José Jesús Torres Leal, especialista en Derecho Penal, revisando lo que tiene que ver con la reforma que recientemente se le hizo al Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes de la especialidad. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y perfil y ya regresamos.